protagonistas y con los más calificados analistas. Primero que nada, gracias al equipo, a Anto Monguzzi, a Mati Carrizo, mi nombre es Fede Tolchinsky, gracias a todo el equipo del 12 y a los auspiciantes que hacen posible este espacio, a quienes sponsorean DF, OSDE, en el momento de la verdad. Muchas gracias a la gente amiga de OSDE por acompañar a DF. AutoCity, unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Otra empresa que apoya a DF y la Universidad Siglo XXI. Estudiar es un acto de rebeldía. La semana pasada manifestó acá Willy Magia su interés por ser docente de la Universidad Siglo XXI. Ya iniciamos las gestiones para que se incorpore Willy Magia a la Siglo XXI. Bueno, acá estamos, miércoles 30 de abril. Entre quienes participen del chat del 12 en YouTube, nosotros los animamos a que lo hagan. Nos interesa leerlos, saber cuáles son sus inquietudes, sus opiniones, sus elogios, sus críticas. Tenemos este premio hoy. Ojo con el reflejo de la luz. Ahí está. Es justamente lo que nos dejó Willy Magia la semana pasada. Otro ejemplar de su libro, El mago de tus sueños. Acá está el premio, no para cualquiera que se ponga a escribir ahora, sino para quienes respondan correctamente una pregunta que vamos a hacer en un rato, vinculada con lo que charlemos con los invitados de hoy. El primero de ellos, el concejal más cercano al intendente Pacerini. Después de que durante 2 días la ciudad estuviera así, no te digo en vilo porque es medio exagerado, me parece. Hola Martín Simonian. Pero sí te diría con mucha ansiedad por esto de que el intendente les pidió la renuncia a todos sus funcionarios. ¿Cómo va, Martín? Buenas noches. Gracias por venir. Bien cerquita al micrófono. Gracias por invitarme. Te escuchaba. Sos muy buen vendedor. Me convenciste. Sí. O sea, invito a que se sumen nuevas empresas. Ahí está. Más auspiciantes. Bueno, gracias, Martín. Después me orientás a ver a quién más podemos proponerle que acompañe DF. No era la idea igual, Al traerte lo que queríamos era conversar sobre la crisis en el gobierno municipal. Es una crisis, esto que hemos vivido estas últimas horas, con el intendente evaluando quién sigue y quién no. Bueno, finalmente, por si alguien se perdió la información, hace minutos la municipalidad emitió un comunicado informando que eliminaban 4 secretarías, achican el gabinete, eliminan 4 secretarías, se reduce la cantidad de funcionarios y se congela el salario del plantel político por 120 días. Y hay algunos cambios en unos entes autárquicos del gobierno municipal. Yo, Fede, no utilizaría la palabra crisis. ¿No? A los que nos gustan los medios, yo siempre veo que en los primeros meses del año, tanto en los canales de televisión como en las radios, anuncian la nueva programación. Sí. Y capaz que los programas que estaban en diciembre no están más y hay nuevos conductores. Ojalá que vos acá sigas por mucho tiempo. Tenés la experiencia y el carisma para eso. Muchas gracias. No lo tomes como algo personal, pero esa necesidad de oxigenación, esa necesidad de recambio que ocurre en distintos niveles de la vida, del ámbito periodístico, del ámbito del deporte. Ocurre también en las administraciones públicas. Y con más razón que así sea. En donde hay un conductor que es a quien la gente eligió para, en este caso, gobernar la ciudad de Córdoba, y quien es el que tiene la potestad de decir con quién me rodeo y a qué funcionarios elijo para que me acompañen, en este caso, a partir de este año. Bueno, vos sabés que no me engancho con tu invitación a que critiquemos ciertos vicios del periodismo porque podríamos estar horas, y seguramente coincidiríamos un montón. Entiendo tu punto de desechar la palabra crisis. ¿Te parece exagerado lo que hemos vivido en estas últimas horas? Ahora, ¿era necesario que el intendente les pidiera la renuncia a todos? Si finalmente los cambios no son tantos, se van. No, los cambios no son unos pocos. No son tantos ahora. Va a haber más cambios. Las renuncias ya están en el escritorio del intendente. Ahí quedan los que siguen. Él va a determinar el momento en donde pueda continuar con estos tipos de recambio que son naturales.
O sea, Yo diría que son, hasta ahora, cambios quirúrgicos. ¿Y va a haber más en breve? Bueno, Podría haber más. lo hagamos sentar al intendente. Sí. Yo te puedo comentar sobre el Consejo Deliberante. Sí, lo que ha pasado hasta ahora. En confianza, digamos. Por supuesto que lo invitamos al intendente a venir acá. Su palabra es muy buscada por todo el periodismo de Córdoba. Y nos dijeron que quien iba a actuar como... No usaría la palabra vocero. No, con alguien que... Como referente en este momento, de la administración Pacerini. En esta circunstancia del gobierno del intendente, ocupa un rol importante desde la jefatura del bloque. Y eso, no lo aclaré, estás al frente del bloque del oficialismo en el Consejo Deliberante. Ahí ponemos, mirá en la pantalla, en el Zócalo, hoy nos visita Martín Simonian. Ahí está. Cuando ponemos concejal, se nos presenta un problema que se nos ha presentado con otros dirigentes del oficialismo cordobés, del justicialismo cordobés, que, fíjate, le ponemos concejal, le hacemos Unidos por Córdoba. ¿Cuál es la queja? Que es una marca no muy instalada. El que pase por el 12 ahora, por ahí se pierde. ¿Qué es Hacemos Unidos por Córdoba? No sé. Un poco larga, diría yo. Larga. Entonces, cambió porque durante 15 años o más fue Unión por Córdoba. Después Hacemos por Córdoba. A veces cuando me hablan de otras provincias, yo le digo, sí, soy el jefe del bloque del intendente Pacerini. Es más simple, más claro. Jefe, no entra, jefe del bloque del intendente Pacerini. Del partido cordobés. Concejal, jefe del pacerinismo en el consejo. ¿Existe el pacerinismo? Pero no entra. No entra tampoco. Bueno, no importa, lo dejemos así, ya está. ¿Hay una admisión de que las cosas no andaban bien con toda esta movida de estas últimas horas? Hay una admisión que las cosas no son las que esperábamos, porque, y está bueno que uno no por reiterativo va a dejar de enumerarlos. A partir de que asumió el intendente Daniel Pacerini, se encontró con una situación que ningún intendente, me animaría a decir, desde que... El regreso a la democracia. Y desde la época de los alcaldes, sí, no había vivido nunca. ¿Por qué? Que era la interrupción, la quita, el freno, ponele las palabras que quieras para determinar que esa canilla que abría el gobierno nacional, la quita de subsidios nacionales, que durante algunos tiempos caía en cuentagotas, en otras a destiempo, con cifras desactualizadas, pero que al fin y al cabo ingresaban al arca municipales, a partir del 11 de diciembre se interrumpió en su totalidad. Cuando digo, Fede, en su totalidad, no voy a decir que eso significa que 14.000 millones de pesos del dinero tuyo, mío y de la gente que nos están viendo debe destinar el intendente para mantener el precio del boleto, porque el gobierno nacional interrumpió el envío de subsidios, para dimensionarlo de una manera práctica. sí, Desde el 11 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional no corta ni los yuyos en la ciudad de Córdoba. Y vos me vas a decir bueno, cómo. los usos del gobierno nacional no cortó nunca, pero la quita de subsidios, por supuesto que... Te voy a explicar por qué. Todas las vías férreas que atraviesan la ciudad de Córdoba son nacionales. Sí. El mantenimiento del espacio verde de ambos lados de las vías le corresponde a la nación. Desde el 11 de diciembre no cortó más. De 2023. Del 2023. Y el mantenimiento lo tiene que hacer la municipalidad. Desde ahí hasta el ejemplo que quieras poner es para marcar la desatención, el retiro de los compromisos que tenía el gobierno nacional. Desde el pacerinismo, el concejal Simonian es un hombre muy cercano, un dirigente muy cercano al intendente Pacerini. Entonces, plantean que están gobernando en circunstancias muy críticas producto de la quita de fondos nacionales. Obviamente no le culpan a la gestión anterior, de la cual el intendente fue viceintendente. ¿Querés sumarle un título más? A ver. Lo puedo decir porque nuestra agrupación política
y como vecinos de esta ciudad y de la provincia también lo padecimos. Ni en la época más dura del kirchnerismo ocurrió lo que está ocurriendo hoy. Esta falta de fondos. Quita, interrupción, retiro Sí. de los aportes del gobierno nacional. Ahora bien, los subsidios no solo se los sacaron a Córdoba, se los sacaron a todas las jurisdicciones. Bueno, puntualmente hoy estamos hablando porque vivimos dentro del ejido Sí. municipal. Son tiempos difíciles para todas las administraciones Justamente, municipales. si recordarás, Fede, el año pasado, el intendente Pacerini, junto con intendentes de las principales ciudades del interior del país, estableció una red de intendentes en donde juntos fueron a reclamar esto. Sí. Perfecto. Estos cambios de estos días, en resumen, se va el de ambiente, Foloni, Sí. se reducen cargos. ¿Cuántos cargos se van a reducir con precisión? Van a quedar aproximadamente 380, 390. De funcionarios Funcionarios, políticos, sí. de 500 que había. Cuando hablamos de funcionario es prácticamente desde subdirector para arriba. Bien. 388, dice el parte municipal difundido hace minutos. 388 van a quedar. Sí. ¿Cuántos había antes? Más o menos 480, 500, o sea, son sí. 100 menos. Y estaban al vicio, había funcionarios de más. Es una admisión de que... No. ¿No? La crisis te lleva a tomar decisiones que de otra manera vos no hubieras tomado. Si a vos el precio de la luz viene muy alto y capaz que les decía a los chicos de iluminación, che, no te digo que vamos a prender las velas, pero elimina estas tres. Y vos vas a decir, como antes entonces estaban al vicio. No, pero una forma de adecuarse. y de representar aún más esto que acabo de decir, que es la crisis, la tormenta perfecta que ningún otro intendente vivió y que hace al intendente Pacerini tomar esta medida que hoy estamos repasando. Ya seguimos hablando del achicamiento del gabinete del intendente Pacerini en la ciudad de Córdoba. Y también les podemos trasladar preguntas que ustedes nos hagan acá en el chat del 2 en YouTube. Dice Mildred Gastaña, buenas noches Federico y equipo de F desde La Bulalle, los saludamos. Espera que se me escapa el chat, porque van entrando nuevos mensajes. Tengo que ir, permiso. Me haría falta un buen mouse, Anto, para la semana que viene. Mañana tenemos una gran celebración en La Bulalle, me avisa Mildred. Bien, gracias Mildred, un beso. Ezequiel Teseira dice, por primera vez acá. Yanina es hincha tuya, Martín, dice, grande Martín. Yanina Jessica Graneros. Bueno, Mónica López. club de fans. Sí, hay varios acá que te están haciendo el aguante. Se ve varios allegados, simpatizantes. Mónica López dice, el señor concejal Martín Simonian es una excelente persona, vecino. Bueno. ¿Y por qué te disminuís? ¿Son seguidores del canal? Además. Claro. Sí, bueno, sí. Pero siempre que viene un político y tiene mucha hinchada, y bueno, es sugestivo. Parece ser más gente del entorno. Ahí viene el auxilio del mouse. Sigo leyendo, dale. Gracias, bueno, Anto. lee las críticas entonces. No, las críticas todavía no llegan, ¿eh? Bueno, está bueno eso. Fabián Digliodo. Sí, acá lo pongo. Fabián nos critica. Espera. Fabián Digliodo critica el gasto en publicidad. ¿Es muy significativo? No. No conozco. No, además desde que están las redes, uno no necesita... Yo utilizo mis redes personales para divulgar mi actividad como concejal sin necesidad de recurrir a una publicidad paga. Bueno, tenemos a Daniel Gutiérrez que dice, vamos Martín, apoyamos... Pibe Argento dice, te amo Martín, sos la esperanza de la ciudad. Bueno, acá hay hinchada. Ya están hablando de candidatura y faltan dos. Estamos hablando de los cambios en el gabinete del intendente Pacerini, el achicamiento. Quería agregarte algo. Sí. Aún con la disminución y en comparación al trabajo que se viene desarrollando en equipo con el ex intendente y ahora gobernador Martín Yarlora, en los últimos meses de la gestión de Martín y los primeros de Daniel, se inauguraron más centros de pronta atención
se inauguraron 3 CPC. Daniel este año anunció la construcción, después de mucho tiempo, de la Escuela Municipal número 39, lo que habla que quizás con la misma cantidad de gente, con los mismos empleados, se pueden seguir haciendo más cosas en la ciudad. ¿Cuántos empleados tiene la Municipalidad de Córdoba? 10.000, ¿verdad? Sí. No, te pregunto porque desde la oposición en los últimos días... Desde hace 5 años, sí, ninguno pasó a planta permanente. es decir, en 2019... El informe que envía la caja de jubilaciones. Sí, sí. Resultado negativo, sí. Es información pública esa de que el plantel de empleados de la Municipalidad de Córdoba no ha crecido de 2019 en adelante. En realidad, no es que no ingresan nuevos empleados, pero entre los que se van jubilando... Se mantiene la cantidad. Efectivamente. Que creció muchísimo en años anteriores, fundamentalmente durante la Intendencia de Juez. Ramón Mestre, 5.000 empleados nuevos. Mucho más juez que Mestre, sí, en cantidad de empleados. Entre los dos, sí. Entre los dos suman 5.000. Que sí, desde el 2003 en adelante seguimos pagándolo. Interesante punto. Pero desde la oposición... Se enojan mis compañeros... Colegas, concejales. De los otros bloques cuando decimos esas cifras. Cuando recuerdan ese dato. Claro, pero uno tiene que tener memoria para saber dónde estar parado. Bueno, Martín, te pedimos que te acerques un poquito al micrófono, un poquito bien cerca del micrófono. Sobre los empleados, en los últimos días los opositores dicen la municipalidad tiene 25.000 personas a cargo, porque le suman, ¿has visto el cálculo? Se publicó en muchos medios. Sí, son números de la oposición. Porque 10.000 son los empleados de planta permanente, pero después le suman TAMSE. Los que están en los entes autárquicos, sí, servidores urbanos, ser becarios, monotributistas, que están contratados para funciones en especial y que pueden ingresar con esta gestión y se van con esta gestión. Nosotros no dejamos herencia a ningún otro intendente, como sí lo dejaron ellos. Hay que ajustar el gasto salarial en la municipalidad y nos concentremos de vuelta en los 10.000 empleados que tiene la municipalidad efectivamente y no en esa otra discusión sobre los servidores urbanos, todo eso, porque me parece que... No me voy a meter en una cuestión que hace a los derechos laborales que son derechos adquiridos. Sí te puedo decir que en la mesa de negociación, desde que asumió el intendente Pacerini, mientras que el gremio le reclamaba las actualizaciones de acuerdo a la inflación, él les planteó, yo hago lo que ustedes piden, pero también vamos a incorporar otra variable. ¿Cuál es? El nivel de ingreso. Recaudación municipal. Recaudación. Si ustedes me piden aumento, también déjenme poner sobre la mesa qué cantidad de dinero me ingresa mensualmente. Que a raíz de la crisis económica que no generó ni Daniel Pacerini ni Martín Yarlora, hay un 19% menos de ingreso de la municipalidad. Bueno, el comunicado que difundió hace minutos la municipalidad dice que, lo estoy repasando, las secretarias pasarán de 14 a 10, con eso ya hablamos del plantel que va a quedar en 388 de funcionarios. La reestructuración resultará en más obras, limpieza, salud, educación y seguridad. Bueno, toda esta crisis de estos días de las renuncias... ¿Por qué volviste a usar la palabra crisis? Toda esta situación de incertidumbre que vivieron los funcionarios y vivimos los que seguimos con atención a los movimientos. Incertidumbre era del que pensaba me voy o no. La gente siguió su trabajo. Yo he conversado con funcionarios que yo considero que estaban atravesados por la incertidumbre. Sí, señor. En estos últimos días que no sabían si seguían o se quedaban. Cosa que no me ocurrió a mí. Probablemente muchos vecinos no habrán estado así en vilo. Porque como fui electo en una lista, claro. Toda esta situación, entonces, no concluye ahora porque las renuncias que presentaron no es que el intendente se las devuelve a los funcionarios y le dice, bueno, listo, ya está, sigue laburando tranquilo. No es como, quedan ahí. Como estamos en esta situación del fallecimiento del Papa y del cónclave, que agarran y lo ponen en la fogata y se queman las renuncias. Quedan ahí a disposición del intendente. Sí.
es todo simbólico, porque en realidad el intendente, como cualquier intendente, puede designar y desplazar al funcionario que quiera cuando quiera. Sí. Pero es una cuestión simbólica esto, ¿Viste? ¿no? Está esa famosa frase, no pregunto cuando me convocan, tampoco pregunto por qué me desvinculan. Debería ser así. Ujú. Los desvinculados ya fueron informados hoy miércoles 30 de abril. ¿Fueron informados todos los que no siguen? Sí, porque además ya algunos han asumido sus funciones. Los nuevos. Sí. Bueno, hace un ratito juró Gabriel Martín, Sí. que era el asesor letrado, el abogado en jefe de la municipalidad, asumió en ambiente. Así es. Digo, pero los que no fueron informados hoy de que se iban, se pueden quedar tranquilos de que siguen. Tienen que seguir Sí, trabajando sí, hasta le nuevo estamos aviso. dando la noticia. La ahora. confirmación. Sí. Bien. Seguimos con esto de las renuncias del intendente Pacerini. Las renuncias que pidió el intendente Pacerini a su plantel de funcionarios. Algunos vieron una especie de refuerzo del gobierno provincial de Zarllora. No uso la palabra intervención a propósito porque tiene otra connotación, pero sí de mayor involucramiento de Zarllora en la administración de Pacerini. ¿Hay algo de eso Mirá, en esta movida? La historia desde que nuestra agrupación, con el título que quieras ponerle, Hacemos Unidos por Córdoba Sí. ahora. Hacemos Unido por Es Córdoba. el que ustedes le pusieron. Unión por Córdoba. Es el que ustedes le pusieron y para Lo- mí no termina de ser asimilado. Lo que fuera, desde que Sí. De la Sota gana su primera elección a gobernador, esa idea de una renovación dirigencial fue algo que no solo la siguió él, sino que cuando, por ejemplo, asumió Juan Schiaretti, parte de los ministros de la Sota siguieron con Juan Sí. y luego lo hizo con Martín Yarlora. En los gobiernos provinciales. Y es lógico que lo hagan entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, porque por eso trabajamos en equipo. Bien. En estas últimas 48 horas, los principales referentes opositores han sido muy, muy críticos. Es más, Rodrigo de Loredo, que es diputado, pudo haber sido concejal ahora, pero porque era el que encabezaba la boleta a intendente Sí. de la principal opción electoral sobre la que se impuso Pacerini, dijo que era la peor gestión la de Pacerini, de las peores, si no la peor, de las peores. ¿Qué le respondería usted a De Loredo? Me parece que de tanto viajar a Buenos Aires perdió algo de la memoria. La ciudad de Córdoba es la única ciudad que tiene deuda externa en dólares. Esa deuda externa la generó el gobierno que él integraba con Ramón Mestre. Y esa deuda externa en dólares es la que tiene que pagar hoy, no Daniel Pacerini, porque circunstancialmente el intendente, la tenemos que pagar todos nosotros. De Loredo le diría acá, yo no formé parte de esa gestión, él fue concejal en esos tiempos. Pero ¿no iba en la misma boleta? Van después lo busquemos. En Córdoba, intendente y concejales van en una misma boleta, Claro. sí. Sí. ¿No era la lista 3? En el primer mandato de Mestre sí, en el Pero segundo... él sigue siendo radical, ¿o no? Sí, sí, claro. No comparte el congreso partidario con Ramón Mestre. Le hubiera advertido en su momento, Ramón, te estás equivocando. Bueno, son preguntas que le Ahora, trasladaremos. ¿sabe lo que le preguntaría a Rodrigo? ¿Qué hicieron con los 125 millones de dólares? ¿Arreglaron el nuevo Consejo Deliberante? No. ¿El Teatro Comedia incendiado? No. ¿La Plaza España que goteaba? No. ¿Dónde Bueno. está la plata? Seguramente alguien que defienda la gestión del mestrismo le respondería, Bueno, bueno, sí, estuvieron los pueden, parques sí, educativos. de toda hubo tu amplia comunidad en claro, el 2 en YouTube. nos podrían informar que se hizo. Mónica López ya salta en defensa. Tusa Martín dice, De Loredo tendría que pedirle trabajo a juez, ya que nunca hicieron nada, solo que no. Sí es interesante, y muchas veces lo hemos conversado al aire, e incluso con el propio De Loredo, que De Loredo calificó a la gestión de juez públicamente de catastrófica en el año 2019 antes de asociarse políticamente a juez. Sí, más que por una concepción ideológica, sino fue por una concepción de intereses. Bueno,
Así que las renuncias entonces se mantienen. Para mí debe estar Sí. todavía dolido. De Loredo, Claro. por haber perdido con Pacerini en Claro, 2023. ¿viste? Se dedicó a comer manzanas mientras Pacerini recorría los barrios y de arrancar la elección 15 puntos abajo, ganó por 8. Y no ganó por más porque fue ese día las elecciones. Bueno, eso es lo que está comentando el concejal. Irónicamente es el contraste que hubo entre lo que algunas encuestas marcaban y el resultado Y de las elecciones. el contraste que hay en cuanto a la actitud que tiene uno frente a la vocación política. Los concejales opositores han dicho también en estos días que, y algunos de ellos, por ejemplo, el también radical Fabre, que van a pedir la interpelación de Pacerini, que el intendente tenía que dar más explicaciones por esta coyuntura que ha atravesado la ciudad en estos últimos días. Que, No, pero ¿cómo lo vamos a interpelar al intendente si está dentro de sus atribuciones de la Carta Orgánica cambiar funcionarios. nombrar y remover a sus funcionarios? No, para mí Javier ahí está. Yo diría Confundido. el Javier bueno, ¿Y cuál es el Javier Malo? el que no nos manda los subsidios. El presidente de Claro, Milei. sí. Bueno, interesante punto, Martín. Tenemos un montón de comentarios acá. No queríamos dejar. En un ratito vamos a estar hablando del Papa Francisco, con una de las figuras de la vida pública de Córdoba que más cerca ha estado del Papa, excepto por supuesto el arzobispo Rossi o el también cardenal Fernández, que es funcionario del Vaticano. ¿Lo conociste al Papa? ¿Fuiste cuando fue el intendente o no te tocó? No. Porque el intendente Pacerini estuvo con el Papa. Sí, el año pasado. Varias veces. Ah, ¿varias veces? Sí, en la primera le regaló una camiseta de San Lorenzo de Ruggeri. La particularidad que también es hincha de San Lorenzo Pacerini. Sí. Y se hizo también hincha de un equipo de Córdoba, de acá de Córdoba. Pacerini. Bueno, no él solo- saluda así. Eso. Sí. También es de Belgrano. Sí. Así que estuvo varias veces con el Papa. Vos no. No. Pero sí, hablaste del Papa. Sí. El Papa en una homilía dijo, no a la economía que aplasta y descarta. Lo deberían escuchar mucho acá. ¿A quién te referís? ¿Al presidente? Claro, que aplasta y descarta. ¿Sabes ¿Sabes qué, Fede? Sí. Yo no voy a ser necio. Que la inflación esté más o menos controlada. Que se haya avanzado mucho en el control de la inflación. Es una cuestión que Destacable. que Valorable. nos satisface, nos da tranquilidad. Ahora, que los números cierren es cerrando con la gente adentro. Que no quede en un superávit meramente financiero, pero un déficit que se vea en la sociedad. El consumo de leche, no lo digo yo porque además yo soy de Barrio Porredón, no soy gringo del campo, pero el consumo de leche es el más bajo en los últimos 34 años. Entonces, y a veces lo destaca el gobernador Yarlora, falta lo que viene, falta un programa de desarrollo, un programa productivo. Si no, nos vamos a quedar embelesados con el 3% y la inflación por debajo del 3%. y las fábricas que sigan cerrando. ¿Será así? Bueno, gran tema para que lo discutamos. Ya vamos a abordar en profundidad la coyuntura económica nacional aquí en DF. Ahora lo estamos haciendo con un concejal que representa como nadie la mirada del intendente Pacerini. Por si no se dieron cuenta. Sí, queda clarísimo cuál es tu punto de vista. Qué difícil va a ser llevar adelante esta campaña, la campaña que este año vamos a tener para cargos legislativos nacionales, diputados, Sí. en una Córdoba que yo creo va a expresar un acompañamiento fuerte a la gestión de Milei. Bueno, viste que la gente cuando es las elecciones de mediano término suelen votar más por sus necesidades, por convicciones.
fíjate lo que puede representar la sorpresa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora tenemos ¿No? Claro. en 3 semanas una elección distrital Sí, en Cava. donde la ciudad- encuesta marca o No, marcaría... va a ganar el kirchnerismo, pero porque las expresiones que van del centro a la derecha se dividieron al infinito, pero si uno suma Bueno, al candidato de Milei más me da pro, la razón es que si posible fuera una que gane el elección kirchnerismo. a gobernador e intendente, ese tipo de diversificación ideológica no estaría. Sí, cada elección es un mundo aparte, con una lógica aparte. Lo vimos en 2023, donde la ciudad eligió a Yarlora gobernador. En la ciudad Sí. estuvo la clave, en Córdoba capital. Después eligió a Pacerini intendente y la misma ciudad después mayoritariamente en la segunda vuelta está 75% bueno y es sano que Milei. así ocurra. Bien. No, quería aprovechar tu paso, Simonian, porque vos sos un miembro muy activo de la comunidad armenia de Córdoba. Justo hace unos días fue la conmemoración, la semana pasada, Sí, la conmemoración el del 110. genocidio armenio. La fecha en la que se conmemora ese episodio histórico terrible, porque es cuando empieza la persecución en Estambul, ¿verdad? Sí. El genocidio armenio, episodio ocurrido entre 15 y 1923, 23. donde el Estado turco, bajo el manto de la Primera Guerra Mundial y con esa ideología panturquista que buscaba una Turquía para los turcos, decidieron la eliminación del pueblo armenio que hacía 3.000, 4.000 años vivían en esas tierras ancestrales y que no solo significó el 1,5 millones de mártires, la pérdida de sus territorios históricamente armenios, sino también la formación de una gran diáspora armenia que en el caso de la ciudad de Córdoba se constituyó en Barrio Porredón y sus zonas aledañas. Y siguen muy concentrados en esa zona, ¿no? Obviamente hay gente de la colectividad armenia dispersa, pero Sí, sí. al estar las instituciones ahí... Fíjate, Fede, que Arthur Hughes, el fundador del barrio, por eso antes era el barrio inglés, Claro, nada que ver con los armenios. claro. Él cuando va al ferrocarril, se da vivo él, Ujú. onda, un buen vendedor como vos, dijo, Lo che, tomo como un elogio. acá estoy viendo muchos armenios, Sí. veo que ellos se agrupan, voy a empezar a lotear el barrio, pero el terreno de la iglesia se los voy a donar. Y así fue que el inglés Arthur Hughes, el lote que hoy ocupa la primera iglesia armenia de América del Sur, fue producto de una donación del fundador del barrio. Cierto que la iglesia que tenemos acá en la calle Armenia, justamente, Sí. metros antes de llegar a Patria, es la primera de América del Sur. Sí, y te voy a... Año 1000, 926. Y te voy a plantear algo más. decime. La gente no debe saber, pero hay un vínculo entre el barrio Porredón y la invención o creación de la palabra genocidio. ¿Así? Sí. No lo conozco. Cuando Turquía es derrotada en la Primera Guerra Mundial, Sí. los responsables del genocidio viajan a Alemania, viajan a Roma, viven un exilio dorado bajo el amparo de esas autoridades. Entonces, el pueblo armenio, al estilo de la organización Simón Wiesenthal, conforma la operación Némesis, que es la diosa griega de la justicia restributiva. ¿Qué hacen esos jóvenes? Buscar a los responsables del genocidio. Que habían sido juzgados en ausencia y condenados, pero que habían logrado escapar. Cuando uno de ellos mata al responsable, las autoridades alemanas lo capturan y lo juzgan. Tenía dos salidas, o inocente o a la horca. En Polonia, un docente de origen judío polaco, Rafael Lemkin, le explicaba a sus alumnos, che, miren lo que pasó. Este hombre que mató a una persona puede perder su vida
pero ese hombre que mató 1,5 millones seguía suelto por Berlín. Y él desde ese momento dijo, al sufrimiento del pueblo armenio le tengo que dar un nombre. Sumale que él perdió 37 familiares en los campos de concentración nazis, y él crea la palabra genocidio, y en Barrio Pueyrredón, en el club armenio de la calle Garay, está enterrado en un mausoleo uno de esos miembros de la Operación Némesis, que dio origen a la palabra genocidio. Tremenda historia. Martín, muchas gracias por esta visita a DF. Gracias, Fede. Ya habrá seguramente alguna otra oportunidad para que nos visites nuevamente. Compartimos momentos culturales, deportivos, pero periodístico es la primera vez. La primera vez. Martín Simonian, el concejal más cercano al intendente Pacerini, dando la primera respuesta así extensa sobre estas movidas horas en el gobierno municipal de Córdoba que hemos atravesado. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ya seguimos. Sí. Seguimos en DF, Distrito Federal, acá en el 12 en YouTube. Ya lo recibimos al rabino Marcelo Polakov, un amigo. Hola Marce, buenas noches. Hago acá una venta más, venta entre comillas, y ya charlamos en profundidad. Casualidad total, porque Marcelo tiene mucho vínculo con Martín Simonian. Sí. Y con la comunidad armenia, y Martín Simonian, que además tiene un rol religioso. Nos contaba que es diácono, ¿eh? Diácono, sí. Eso. Esperá, El mago de tus sueños, el libro que nos dejó Willy Magia la semana pasada, es de él, su primer libro. Es el premio que se va a llevar el que responda correctamente la pregunta que le hagamos en un rato a ustedes. Ustedes van a tener que responder correctamente esa pregunta. Es una pregunta que va a demostrar que están enganchados con DF, con lo que se dice acá, con lo que dicen nuestros invitados. Como explicábamos al comienzo, Marcelo Polakov es una de las figuras de la vida pública de Córdoba que más contacto ha tenido con el Papa Francisco, exceptuando, por supuesto, al arzobispo Rossi o al cardenal Fernández Tucho, le dicen, que fue el secretario para el dicasterio de la fe, un funcionario del Vaticano muy importante. Es, en realidad. Bueno, exceptuando esa gente. Después, gente de Córdoba que haya tenido mucho vínculo con el Papa, no hay tantos. El intendente Pacerini, nos decía recién Martín Simonian, estuvo varias veces con el Papa. Bueno, gracias por venir, Marcelo. Tenés una larga historia con el recientemente fallecido Jorge Bergoglio. Me la sé de memoria yo, casi que querés poner a prueba mi memoria y la voy contando. Bueno, empieza en el año 2000, cuando vos vivías en Buenos Aires, y él ¿ya era arzobispo? Sí, era arzobispo. La verdad que yo estaba en el último año del seminario rabínico y en una materia teníamos de profesor a quien después fue muy amigo de él, que se llama el rabino Skorka. Recuerdo que estábamos en una clase y Skorka
pregunta, che, ¿quién tiene ganas de ir mañana a un acto que hay? Yo no tengo tiempo. Como que no estaba muy motivado él para ir a un acto que había en la Plaza de Mayo. Por un tema de educación y paz, yo no sabía más que eso. Entonces yo levanté la mano. A mí siempre toda la tarea interreligiosa me pareció muy importante y me encanta. Y bueno, levanté la mano y dije, voy yo. No sabía dónde iba. Sabía que era en Plaza de Mayo y que era algo interreligioso, no mucho más. Cuando llegué me encontré con una banda linda de un montón de chicos de escuelas, de distintas escuelas. De golpe miro y está el que era en ese momento el vicepresidente de la Nación. O sea, Chacho Álvarez. 2000. Sí, año 2000. Y veo que, bueno, había que plantar un olivo. Y que lo iba a plantar el arzobispo Bergoglio, que yo lo conocía de los diarios. Yo iba a ser el representante de la comunidad judía. Había un representante del mundo islámico y del mundo evangélico. Y bueno, nos pusimos a charlar un ratito. Cada uno le tocó decir algo. Yo me acuerdo que dije algo vinculado al frontispicio de la catedral. De la catedral porteña. La catedral porteña, que tiene como una imagen de una escena bíblica muy emocionante, que es el momento en que José, Yosef, uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus después fueron, se reencuentra con sus hermanos. A él lo habían vendido sus hermanos como esclavo a una caravana de comerciantes. Y ese momento de reencuentro, bueno, yo hablé de eso. Y le gustó a Bergoglio lo que dije, a mí me quedé sorprendido. Y me dijo, bueno, después venite a ver más de cerca como eso. No fui, porque no me acuerdo ni por qué. Y la verdad es que después lo vi 12 años Bueno, después. te viniste a vivir a Córdoba en el 2002. Sí, primero fui a vivir a Jerusalén, a terminar. Ajá. Y después vine a 2002 allá a vivir a Córdoba. Y la próxima vez que lo vi fue algo que tuvo varias características, que algunas son algunas son hasta cómicas. Él sabía de mi tarea, ya no solo en Córdoba, sino que yo hago desde el 2003 lo que se llama el diálogo interreligioso para una organización a nivel mundial que se llama el Congreso Judío Mundial, que tiene como un área latinoamericana, donde yo soy el responsable del diálogo interreligioso. Ah. Entonces, en ese marco hubo muchas actividades que hicimos. Y una de ellas importante era que llevar sacerdotes argentinos a conocer Israel y recorrer los lugares como importantes, relevantes para la tradición judía y también, por supuesto, para la tradición cristiana. Venías Entonces, actuando como una especie de guía. Sí, tal ¿Lo cual. seguís haciendo eso? Sí, sí, sí. De es muy comitivas lindo. de religiosos. Sí, es muy lindo, es muy lindo. No tan seguido como me gustaría, o como pero no se puede tampoco a veces, pero bueno, una cosa muy linda. Y venían los curas que habían viajado y teníamos una reunión ahí en la oficina, en el despacho, digamos, del arzobispo. El arzobispado de Buenos Aires. Exactamente. Y ahí pasaron 2 o 3 cosas muy, muy interesantes. Por un lado, hay que ir para atrás. Como tenemos tiempo, yo te cuento Sí, tranquilo, sí, ¿verdad? estamos holgados. Aquí Tranqui estamos. en el año 2010, ¿te acordás que tus oyentes seguros se acuerdan? Aquí había un divino que era un rector de la Universidad Católica de Córdoba, el padre Rafael Velasco. Sí, un jesuita. Un jesuita. Que además de cura, sí. tenía una carrera académica destacada como politólogo. No, bueno, él era filósofo. también, tenía filosofía, tenía teología, Por supuesto. escribe muy bien, Sí. ha escrito varios libros, especialmente poesía, hermosos. Bueno, con Rafa nos hicimos muy amigos. Él después fue nombrado jesuita, no jesuita quiero decir, provincial de los jesuitas. Jefe Es el de todos los mismo- jesuitas del país. El mismo cargo que tuvo Bergoglio. Y de hecho, cuando él era estudiante, uno de sus profesores fue Bergoglio. Bueno, la cuestión es que con Rafael escribimos un libro juntos, que se lo llamamos En el nombre del Padre y del Rabino, y lo publicamos por una editorial de Buenos Aires, que se llama Editorial Sudamericana. Ujú. Cuando lo publicamos en el año 2010, bárbaro, lo presentamos, hicimos una presentación en Córdoba, otra en Buenos Aires, todo perfecto. En el año 2011, este profesor que yo tenía, el Rabino Skorka, publica un libro con un sacerdote de nombre Bergoglio, Jorge. y lo publican en la editorial Sudamericana
Es decir, un año después de Un que año un después que rabino nosotros. y un cura Exacto. acá en Córdoba hacen un libro juntos, Y en Buenos Aires, porque lo publicamos por la misma está editorial. bien, pero con Sí. publicación en todos lados. En Buenos Aires, Bergoglio y otro rabino, que fue maestro tuyo, Sí. publican también un libro juntos, de Exactamente. temática parecida. Exactamente. Cuestiones que, bueno, cuando... Es casi una acusación de plagio la que está No solo es una planteando. acusación. Cuando vamos a esta reunión, yo le llevo el libro, que ya lo conocía, A Bergoglio. a Bergoglio, y le digo, escúchame algo, la verdad que con Rafael publicamos esto. Eso fue agosto, escuchá, 6 meses antes de 7 que lo elijan papa. Agosto del 2012. Ajá. Entonces le digo, en tono, por supuesto, de chiste, así como sarcástico, le digo, escúchame, nosotros con Rafael publicamos un libro entre un cura y un rabino. Lo publicamos en Editorial Sudamericana hace 2 años y vos al año siguiente, con el rabino Escorca, hacen una copia, pero prácticamente... La misma idea. Sí, una cosa de locos. Entonces, en menos de un segundo, me acuerdo como si fuera hoy, me pone la mano en el hombro así, así, ¿viste? Bergoglio. Bergoglio me dice... Palmadas te da. Palmada, me dice, mira chiquito, con esta cara, mira chiquito, chiquito. Cuando con Abraham Skorka vimos las pavadas que escribieron, dijimos, vamos a escribir un libro en serio. O sea que yo que quería ser sarcástico, irónico, Él fue más picante, pero redobló la apuesta. 100 veces. O sea, Les criticó el libro. una velocidad mental que nunca la perdió. Mirá que yo después lo pude ver 5 veces de papa ya. Sí. Y en cada oportunidad, primero que rejuveneció. La primera vez que yo lo vi después, la verdad es que cuando yo lo vi en Buenos Aires, en el 2012, después de 12 años que no lo veía en vivo, Ujú. lo vi muy, muy viejito. Fíjate qué curioso. Después, al 2013 lo eligen papa. Y en el 2014, enseguida en enero del 2014, me toca ir, que te lo cuento en la próxima parte. Dale. Pero lo vi rejuvenecido como si las millas que hizo para llegar a Roma le sacaron años, ¿no? Sumó millas y restó años. Qué curioso. Increíble, increíble. Pero hay más para el próximo boletín. Dale. En un ratito los leemos, ya tenemos la pregunta. Lanzamos la pregunta ahora para el libro de Willy Magia. La lancemos, a ver quién estuvo atento. Y seguimos charlando con Marcelo Polakov. Ahora, enseguidita. ¿De qué bloque es presidente Martín Simonian? Es facilísima. ¿De qué bloque es presidente Martín Simonian? El que responde correctamente con sus Vale, que yo últimos 3 juegue. del DNI, no. El libro de Willy Magia, si querés te gestionamos uno, si te interesa. El mago de tus sueños, ideal, son 11 o 12 cuentos, no me acuerdo. ¿Es para niños o es Para niños, para leerle a los chicos antes de dormir. Muy bueno. Él lo hizo inspirado en su hijita de ahora de 6 años. Willy lo lindo. escribió a los cuentos pensando en eso, que había una necesidad de material para los padres. Ujú. El mago de tus sueños nos lo dejó la semana pasada. Willy Magia, un crack, y se fue de vacaciones. Vino al programa ADF y se fue al Caribe. ¿Vos te estás por ir a algún lado, Marce? Yo tengo ¿Estás por una... viajar? Sí, el domingo el otro tengo que viajar a un congreso en San Pablo y en Jerusalén. El mismo viaje de San El Pablo a mismo viaje, Jerusalén. el mismo viaje, unos pocos días voy a estar. En Bueno. total, 10 días. Después tuviste un encuentro con el Papa estando en Buenos Aires donde ocurrió algo interesante. La anécdota del libro es buenísima, la de él que te dice. ¿Y qué crees realmente de lo que te dijo? ¿Que lo hizo él mejor con Abraham Skorka o el que habías hecho vos con Velasco? No, eso se lo tenemos que dejar a los lectores, A que lo- lo al- está. evalúen, que lo evalúen. ¿Cómo? Repetime el nombre del libro que hiciste con Igual Velasco. está, no sé, o sea, no creo que se consiga en las librerías, pero No. bueno, tal vez así, viste, de esos lugares. Por así ahí, sí, online. repetime en el el nombre nombre. del padre y del rabino. En el nombre del Sí. padre y del rabino. Y creo que el de él que hizo con Skorka se llamaba Entre el cielo y la tierra. Ajá, es bueno el nombre. Es bueno el nombre. Es bueno. Es bueno el nombre. Sí. Hola, Chichilo. En un ratito pasame, Anto, todos los datos del programa de Chichilo, así agitamos a la gente. Hoy debuta en el 2 Stream, acá, Opa. en el 2 en YouTube, Chichilo Viale. ¿Es hoy, no? El debut. La Torreja de mi abuela, era difícil el nombre. Chichilo Viale con el destacado periodista y ajedrecista Juan Carlos Carranza. ¿Sí? Sí, sí. Lo que me preguntabas era sí. que a otra cosa interesante, para mis ojos especialmente, pero también lo muestra de cuerpo entero, digamos, a Bergoglio, es que cuando estamos entrando a la oficina, en el costado del despacho tenía como un pasillo muy ancho, ahí en la Catedral en Buenos Aires,
y en los dos costados del pasillo había como mesas con muchos objetos religiosos, ¿no? Por supuesto cristianos, como corresponde. Pero en el medio de todos había, y a mí me llama mucho la atención, una Torá. Una Torá, por las dudas que no sepan, es el Pentateuco, es el texto, el rollo, Sí. que está en cada sinagoga. O sea, en La Biblia. la Biblia, los primeros libros de la Biblia, donde está el Génesis, Adán y Eva, no sé, Escrito en hebreo. escrito en hebreo. Necesariamente, si es la Torá. Necesariamente es la Torá. Obviamente en la sinagoga está de tamaño real, escrito en cuero animal. Debe, así, qué sé yo, mide por lo menos de alto, no sé, 80 centímetros, una cosa así. Y él tenía una réplica chiquitita, Miniatura. en miniatura, como si fuera un souvenir, pero muy, o sea, no tan miniaturita, era más grande que esta computadora. Y me llama mucho la atención, entonces le pregunto, ¿y esto? ¿Es una Torá acá? Entonces me contesta algo que me quedó como muy grabado, que es, mira, te cuento por qué está acá. A mí me la regalaron hace mucho tiempo, pero acá entra mucha gente, y especialmente algunos de mis paisanos, refiriéndose al mundo cristiano, al mundo católico, dice que yo sé que no les gusta. Me dice, son poquitos, pero yo sé que no les gusta mucho mi vínculo amoroso con el pueblo judío. Y entonces me gusta que cuando pasen por acá vean la Torá y aprendan. Una especie de Sí, recordatorio. una especie de recordatorio. Y me pareció tan, por un lado, tierno, pero por el otro lado tan, otra vez, irónico, pero de una hondura y una profundidad muy interesante. Y la verdad que era cierto eso, su vínculo. O sea, todo lo que él hizo cuando era Bergoglio, después no es que lo cambió, lo globalizó siendo ya Francisco. Entonces, el tema del diálogo interreligioso, que yo también soy, en otra escala, por supuesto, Un promotor de claro, eso. la verdad es que hemos encontrado en el Papa, en Francisco, nada nuevo, por suerte, pero sí con el impacto que lograba él, Ujú. llevar esto a, bueno, a todo. escala global, A como- escala global, tal cual. A Carolina le digo que tiene que poner sus últimos 3 del DNI. Está bien la respuesta que da en el chat del 12 en YouTube, pero tiene que poner los últimos 3 números del DNI para ganarse el libro de Willy Magia. Marce, anécdotas con el Papa o con Bergoglio. Lindísimas las que nos estás contando. Después, a él... Después vino el almuerzo. Él Cuando ya como era papa. Cuando yo era como papa, tuve la dicha de poder ir a almorzar, no solo, pero en una mesa de 5 personas, durante 2 horas y media, que pasó de todo en ese almuerzo. Fue el primer almuerzo kasher, o sea, de comida preparada especialmente para el mundo judío, en el Vaticano. O sea, es la primera vez en la historia que se sirvió, el Papa contrató como un catering, Ujú. kosher o kasher, como se dice, y la verdad que fue ya eso emocionante. Para los que no saben qué es lo kasher Mm. o kosher, ¿cuál es la palabra más apropiada? Cualquiera. ¿Cuál es? Una en hebreo y otra en Y yiddish. es más pronunciación yiddish o inglesa, sí. Pero la palabra original Kosher. es kasher. Ah, original O es kasher. Sí, sí. Claro, en las películas escuchamos más kosher, Porque por se inglés. dice a veces en inglés, sí. Para los que no saben de qué se trata, es sobre Es todo, como todo un sistema de alimentación Eso. que tiene una supervisión. y que incluye la prohibición del cerdo, de la carne de cerdo. Exactamente, también incluye. Pero, por ejemplo, la carne kasher es la misma carne de una vaca, suponete, pero que la vaca fue sacrificada más ritualmente, no tan industrialmente, sino que se busca, por ejemplo, que el animal sufra lo menos posible en ese momento. Y hay una serie... Y el Papa los importante. recibió a los representantes del mundo judío, entre los que estabas Sí. vos, con un menú, Kasher. Así. eso, ajustado a... Sí, hermoso. Eso ¿Tomaron fue- vino? Tomamos vino, sí, sí. Tomamos Se toma vino. También tomamos vino, sí, tomamos vino. Y lo curioso, varias cosas, pero una que a mí me llamó poderosamente la atención fue la diferencia en términos de protocolo con el Papa anterior, porque a mí me tocó también ir a ver al Papa anterior, conocer Benedicto XVI. Sí. Y cuando fuimos para ver a Benedicto, que tuvimos una reunión, había como una especie de... Nos mandaron a cada uno de los que íbamos como un mini librito de protocolo, que lo teníamos que leer para saber cómo vestirnos, cómo dirigirnos al Papa, dónde pararnos, qué no hacer, qué sí, que el traje tenía que ser negro oscuro y decía, me acuerdo como también... Cualquiera que visitara al Papa tenía que tener tenía en que tener un cuenta traje negro oscuro y esas no, reglas. no podías, por ejemplo, y decía, no gris,
Negro. No azul oscuro, no, negro. Y no era negro oscuro, era negro, digamos. Pero bueno, Eso con el Papa eso anterior. con el Papa anterior. Y entonces yo para este viaje digo, bueno, será todo igual, qué sé yo, pregunto, ¿y cómo es el protocolo? No nos mandaron nada. Y nos contestan, no hay ningún protocolo. Y pará, ¿y dónde vamos a almorzar? Somos 15 los que íbamos. Éramos 15 judíos argentinos, del liderazgo judío argentino. En la mesa con el Papa estuvieron 5, pero... Claro, en total- porque nosotros preguntamos, ¿dónde vamos a comer? Y no, en Santa Marta, donde come el Papa. El Papa comía en el mismo comedor, donde comían un montón de curas y de obispos, en mesas redondas comunes, de 5 o 6 personas. Entonces nosotros preguntamos, bueno, pero... ¿y cómo? ¿Quién se sienta? Y no. Y bueno, uno de los que estaba como organizando, que vos lo conocés, Claudio, Claudio Eppelman, sí, que es el director del un Congreso cordobés que Latinoamericano, tiene, claro, un alto cargo en esa Él es- institución. era hiper amigo del Papa, hiper amigo. Yo lo he conocido, pero no amigo. Me dice palabras claves, que eran 3 palabras claves. Le digo, ¿y quién se sienta? ¿Qué? O sea, algunos se van a sentar con el Papa y otros no. Y me dice, sí. Y le pregunté, ¿quién se va a sentar con el Papa? Me contesta, run, Forrest, run. Y fue muy cómico porque, bueno, había que lograr sentarse ahí porque, claro, era distinto comer ahí que comer en la mesa de enfrente. Que unos metros más allá. La posibilidad de charla. Así que me tocó esa dicha, yo digo esa braja, esa bendición. Y la verdad que hubo en ese almuerzo un poco de todo. Chistes. Hubo momentos muy serios, hubo chistes, como bien decís, hubo canciones, cantamos. ¿Qué cantaron? Eh, ¿En hebreo? Cuando al final era tan lindo, nadie se quería ir y él estaba contento. Y eso en YouTube está por ahí circulando un videíto mini. Ah, de que un cantó en momento hebreo. donde, claro, que yo le dije, esto está tan lindo que no podemos terminar sin cantar el Salmo 133. Que él lo conocía la melodía, que es en hebreo, dice, Inematov umanaim shevet ahim gamiachad, que quiere decir cuán bueno y agradable es que los hermanos estén sentados juntos. Y era eso, literal era lo que estaba pasando. Y bueno, empezamos a cantar y medio que uno que nos habían dicho sí que no filmemos, uno medio de contrabando que estaba sentado al lado mío lo filmó. Entonces, Por eso está en YouTube. por eso está en YouTube. Así, ahí está, cantando con el Papa un salmo en hebreo. Sí. Qué groso, ¿eh? Qué experiencias que tenés miles, ¿eh? Con diferentes personalidades. Anunciamos, Anto, ganador. ¿Querés hacerlo vos? ¿Tenemos micrófono y cámara habilitado? Ganadora. Tenemos mujeres que han respondido. Bueno, la ganadora es Carolina Machuca, 186. Te pedimos que vengas a retirar el libro. Acá Fernando Fader. 3469. Fader Bien, 3469. Mañana no, pero podés venir el viernes. El de 12, 9 a ¿eh? 5. Sí. La guardia del 12. Mañana no que es feriado. No, Pero en mañana. horario comercial, de lunes a viernes, de 9 a 17. ¿Eh? Va a quedar ahí, tenés que venir con DNI. Con DNI en mano. Carolina Machuca, 186. Ahí está, lo digo bien. ¿Tenemos que cerrar o tenemos unos minutos más? Tenemos que cerrar. Bueno, nos quedaron para la próxima, varios. Varias cosas y muchos otros temas para otra oportunidad sobre el judaísmo, sobre el diálogo interreligioso. Con mucho- Los rabinos, una cosa que a todo el mundo le fascina, al mundo no judío. judío. Los rabinos se casan, sí, se casan, se divorcian, se pueden volver a Y casar. bueno, tenemos que sufrir como todos. ¿Vos sabías eso, Chichilo? Los rabinos se casan, se pueden divorciar, se pueden volver a casar. ¿Cómo? No, sí, los diáconos también. Pero en la tradición No. judía, el rabino no tiene, digamos, como en la tradición, por ejemplo, católica, no tenemos nosotros, entre comillas, como votos exclusivos por ser rabino. Es Sí. decir, yo tengo las mismas obligaciones que cualquier otro miembro del pueblo judío y los mismos derechos. Claro. Entonces, Y no así hay nadie como- célibe. El celibato no existe para nadie. En principio no debiera existir para nadie porque es como puede una ser un obli- sí. O sea, es una obligación, como es parte de nuestras obligaciones como judíos, armar familias. Entonces, mía también. Con lo Bien. cual es muy raro, es como una rareza encontrar un rabino Soltero. soltero, es muy, muy extraño. Bueno, queda para la próxima. Queda Va a haber para la otra oportunidad para que vengas a DF. Va a ser una alegría. Gracias, Marce, un placer Gracias como a siempre. vos. Gente, Gracias. te saludo bien. Quedó así. Un placer que nos acompañen el próximo miércoles.
21:15 estamos yendo, suponemos que mantendremos el mismo horario acá en el 2 en YouTube, DF, Distrito Federal, los temas de actualidad en profundidad, con sus protagonistas. Chicho, ¿querés decir algo o no? Que empiece tu espacio. Chichilo Viale. Pero, dale, déjalo ahí al Chichilo un toque. Pero sentate, sentate así se te ve, así, sentate donde está Antonella. Ahí mirá. Antonella, pobrecita, le hicieron La corremos a Antonella, perdón, Anto, Mati. ¿Cómo le va, Rabino? ¿Qué dice usted? Hola. Lo saludo ahora al aire. Por favor. Y a mi amigo Fede, mi ¿Se conocían? grande respeto. No, Así no. en persona no, pero yo No. sé de él. Sí, Sí. sí, sí. Sí. ¿Qué sabes? Yo quiero El saber prontuario. qué sabe. Ah, bueno. Sí, pero no lo quiero revelar públicamente. Chichilo, sos una Por figura supuesto. emblemática del humor. Por Ajá. supuesto. Y ahora vamos a arrancar con dentro de un ratito citas. ¿Cuántos minutos necesitan que les dejemos? Más o menos. Y 22 minutos. No, entonces nos vamos ya. Chau, porque 22:30 tienen que empezar. Nos Chau, vamos chau, ya. chau. Gracias, Chicho, un placer. Un Mucha beso suerte. grande, Rabino. Hasta luego. Igualmente. Que se diviertan mucho, Chicho. Chao, bien. Gente, gracias por estar. Hasta el próximo miércoles.